Para comenzar con el tema de la continuidad en funciones con un intervalo abierto y cerrado, tenemos que empezar por definir qué es la continuidad en una función. Una función es continua cuando de mi punto a mi punto B se puede seguir sin que exista una ruptura de la representación gráfica de mi función. Es decir, que no existe ningún trozo en el cual, digamos que si yo me enfoco en este punto, aquí x va a tener un valor, por lo que mi función va a ser continua en toda la parte del punto A al punto B, incluyendo los puntos de en medio. A eso se le llama una función continua, en la que existe un seguimiento en donde se puede efectuar con un solo trazo. Decimos que una función es discontinua cuando en un punto entre A y B existe un valor en X que no tiene un valor en Y. Es decir, en esta función que tenemos expresada aquí, si va de mi punto en menos X, va acá y se extiende hacia el menos infinito sin llegar a tocar el valor del 2, sin tener un valor real en el 2. Y de este lado viene de X y se extiende hacia el más infinito, por lo cual no llega a tocar el 2. Aquí no se puede efectuar con un solo trazo, ya que tenemos una ruptura en el 2 y a esto se le llama una discontinuidad. Es necesario que entendamos qué se necesita para que exista continuidad cuando x es igual a en una función. Necesitamos que exista ese punto en la función, que la función tenga un valor cuando x equivale a a. Necesitamos también que cuando el límite de la función tienda a a, también exista un valor, que exista el valor en la función. Y por último, necesitamos que la primera y la segunda condición sean iguales, es decir, que tengan el mismo valor. En un intervalo abierto, es decir, cuando tenemos ubicados no solamente un punto, sino dos, la función de x va a ser continua si todos los puntos interiores del intervalo lo son. Es decir, si nuestro intervalo abierto va de A a C, tenemos que el intervalo sería ABC. Entonces, de B a poco antes de llegar, a lo máximo antes de llegar a C, tiene que ser continua en la función. Y de B a poco antes, casi llegar a A, debe de ser continuos todos esos puntos, ya que en un intervalo abierto no se tocan o no se toman en cuenta los puntos, solo lo que está dentro de este. Ahora tenemos dentro de un intervalo cerrado, es decir, cuando los puntos A y B son tomados en cuenta, se tocan, en que mi función va a ser continua si en todos los puntos interiores, es decir, en el intervalo abierto de AB, es continua. Eh, También vamos a tener que mi intervalo es continuo si por la derecha en A eh, es continua, es decir, que la función de A es igual al límite cuando x tiende a A de la función de x. Por la derecha, cuando tenemos el más significa que es por la derecha. Y por la izquierda en B, que la función va a ser continua por la izquierda en B, cuando el límite tienda a x. Cuando el límite x tienda a b por la izquierda, va a ser continua también mi función. Con esto también podemos entender que si en mi función abierta empiezo por el primer punto y resulta que no hay una continuidad en los puntos interiores que están entre a y b, definitivamente si no es una función, si no hay una continuidad en mi función abierta, mucho menos la va a haber en mi función cerrada. En este ejercicio tenemos nuestra función que es igual a la raíz cuadrática de x más 3 y estamos analizándola en el intervalo cerrado de menos 3 a 1 para saber si existe una continuidad. Si bien tenemos que saber
qué números no se pueden poner en X, qué valores no puede tener X para que esto se convierta en una raíz negativa, ya que sabemos que una raíz negativa en una función no se puede porque sería una indeterminación. El dominio de la función va de -3 a -infinito, ya que no se puede tomar ningún valor superior a -3 ni de -3, ya que automáticamente mi raíz se va a convertir en negativa y eso no lo podemos permitir, por lo que tenemos que la excepción es que no puede ir de -3 a -infinito. Entonces, al saber esto, sabemos que no puede ser un intervalo cerrado, ya que está tocando el número -3 y al tocar el número -3, por lo que acabamos de ver anteriormente, sabemos que si los puntos interiores no cumplen con la función de continuidad, automáticamente mi intervalo no cumple con la función de continuidad. Es por eso que no existe continuidad de la función de x cuando mi función es raíz de x más 3 en el intervalo cerrado de -3 a 1. En el caso de que lo estuviéramos analizando en un intervalo abierto, tenemos que el dominio de la función va a ser igual, no puede tener de -3 a -infinito. Como la excepción está en -3 y no tengo en mi rango un -4 ni nada superior que vaya hacia el -infinito, podemos decir que sí cumple con el criterio de función de intervalo abierto, la continuidad sí la tiene, ya que el -3 aquí no lo estoy contando, ya que es un intervalo abierto, no cuenta el -3, entonces podemos decir que tiene continuidad y tiene que cumplir también con los demás criterios. Para poder saber si existe una continuidad de -1 a 3 en esta función, tenemos que saber que nuestra función no se puede convertir en una indeterminación. ¿De qué manera esta función se puede convertir en una indeterminación si nuestro denominador es igual a 0? Es decir, ¿qué valores de x van a hacer que mi función tenga un 0 en la parte del denominador? Por eso tenemos que encontrar el dominio de la función. El dominio de la función es igual a x elevado al cuadrado menos 4 es igual a 0. Tenemos que saber con esto qué valores no puede tomar x para que esto se convierta en un 0. Entonces yo tengo que x al cuadrada es igual a más menos porque las raíces tienen dos posibles resultados, uno positivo y uno negativo, raíz cuadrada de 4, que es igual a más menos 2. Por eso tenemos que el dominio de la función tiene una excepción en -2 y 2. Es decir, que si yo tomo el menos 2 elevado al cuadrado me da 4. 4 menos 4 es igual a 0, se convierte en indeterminación. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 menos 4, indeterminación. Es por esto que mi excepción es -2 y 2. Dentro de mi intervalo abierto tengo el número 2, por lo cual esta no es una función continua en el intervalo abierto de -1 a 3.